La psiquiatría legal y forense es una subespecialidad de dos oficiales, la medicina legal y forense y la psiquiatría, pero como tal subespecialidad no está reconocida oficialmente en España. Juan José Carrasco y Juan Manuel Maza Martín, en su obra Manual de Psiquiatría Legal y Forense, la definen como la proyección y la aplicación de la ciencia psiquiátrica, de sus conocimientos y sus fundamentos, en todos aquellos casos en los que existen implicaciones jurídicas. La psiquiatría es la rama de la medicina que se ocupa del estudio, explicación, prevención y tratamiento de los trastornos psíquicos. ¿Pero qué entendemos por trastorno psíquico? ¿Podemos considerarlo como el resultado del enfermar psiquiátrico, de la conducta normal? Pero, ¿qué es normal? ¿Qué es lo que define que una conducta sea normal o anormal? El concepto de enfermedad mental es sin duda el fundamento y la piedra angular de la nosología psiquiátrica. Sin embargo, su delimitación resulta compleja y difícil. Esta complejidad obedece, entre otros, a los siguientes factores que cabe destacar. En primer lugar, los problemas derivados de la propia entidad del enfermar psiquiátrico, que se sitúan en la encrucijada entre factores biológicos, psicológicos y socioculturales, con una amplitud y una diversidad que es muy difícil de abarcar conceptualmente. En segundo lugar, por el componente de subjetividad que lleva implícita la enfermedad mental, factor que dificulta la aproximación objetiva a la que aspira la psiquiatría como saber científico. La evaluación del sujeto que experimenta el supuesto enfermar también está imbuida en este carácter subjetivo. En tercer lugar, destaca también la gran carga de representación social que llevan asociados los trastornos mentales en las diferentes culturas. La enfermedad mental tiene una enorme relevancia social. Su concepto está muy influido por las configuraciones socioculturales propias de la comunidad y del periodo histórico determinado. Las concepciones científicas siempre deben analizarse desde su contexto histórico-cultural. Por último, también hay que señalar a efectos más prácticos que los poderes y los gestores de los recursos sanitarios adaptarán sus políticas a las necesidades que ellos consideren más prioritarias, lo que va a depender en gran parte de la visión que tengan sobre los trastornos psíquicos necesitados de atención, opinión que no siempre coincide con la de los psiquiatras. El diccionario de la Real Academia de la Lengua define la norma como la regla que se debe seguir o a la que se deben ajustar las conductas. Lo anormal sería lo que se desvía de la norma. El problema en principio va a ser especificar la norma de referencia para poder calificar una conducta como desviada o anormal. Para ello podemos seguir diferentes criterios. El criterio estadístico, basado en la distribución de frecuencias, que se sustenta sobre dos supuestos: la frecuencia y la continuidad de las variables psicológicas sometidas a estudio. En realidad es un criterio que no especifica la esencia de la normalidad, ni tampoco los límites entre salud y enfermedad, por lo que en verdad no tiene mucha utilidad ni validez en el contexto científico de la psiquiatría. El criterio subjetivo, según el criterio subjetivo, el propio sujeto es el que evalúa su estado y su situación personal. Es el mismo el que detecta, la anomalía en sí mismo, el malestar, la incapacidad, y lo comunica e intenta determinar su origen. Además de el valor psicopatológico que pueda tener la introspección personal, es decir, la capacidad de poder reconocer en uno mismo las posibles alteraciones o anomalías, hay que reconocer también que es un criterio bastante impreciso y limitado.
El criterio social contempla lo anormal como una desviación del conjunto de creencias y conductas aceptadas por la sociedad. El marco normativo de referencia es la adaptación al rol personal y social que lleva adscrito el ser miembro de una determinada comunidad. El criterio social es bastante útil y adecuado en muchos casos, pero tampoco por sí solo es suficiente para definir como anormal y patológica una conducta. El criterio biomédico establece que corresponde al terreno de la medicina y considera lo anormal como resultado de lesión o disfunción fisiológica. Este criterio es válido para diferenciar salud y enfermedad. Sin embargo, ambos conceptos no son condicionantes que permitan definir la una como ausencia de la otra, porque la salud mental es un concepto que se refiere al bienestar emocional y psicológico del individuo y no solamente a la ausencia de enfermedad. Todos y cada uno de estos criterios expuestos por sí solos resultan insuficientes como referencia para dar cuenta de todas las condiciones de anormalidad que puedan darse en la práctica. Pero, lejos de ser incompatibles, son complementarios e igualmente necesarios para la comprensión de la conducta anormal. En principio, el que una conducta sea anormal no implica necesariamente que sea patológica. Incluso existen grados dentro de cada anomalía o alteración y no todos implican una alteración psicopatológica. El concepto de normal y anormal surge siempre en función del contexto en el cual el acto se realiza. Así, lo anormal puede ser patológico e inadaptado en unos casos, pero también sano y adaptado en otros. La naturaleza de lo patológico no viene dada por su anormalidad, sino porque comporta una restricción de la libertad personal. No saldré jamás, ahora soy independiente, ya no necesito verte, ya soy autosuficiente. John Stuart Mill, en su ensayo sobre la libertad, de 1859, describe lo siguiente: el principio de la libertad humana requiere la libertad de gustos y de inclinaciones, la libertad de organizar nuestra vida siguiendo nuestro modo de ser, de hacer lo que nos plazca, sujetos a las consecuencias de nuestros actos, sin que nuestros semejantes nos lo impidan, en tanto que no les perjudiquemos, incluso aunque pudieran encontrar nuestra conducta tonta, mala o falsa. Para algunos autores, la psiquiatría es como la patología de la libertad, resaltando el carácter personal y existencial que tiene la enfermedad mental. El concepto de enfermedad mental se ha interpretado en el contexto de una serie de paradigmas que han ido surgiendo a lo largo de la historia. El paradigma teológico interpreta la enfermedad mental dentro del contexto sociocultural mágico-religioso. Este recurso a lo mágico, a lo esotérico, oculto, a toda suerte de creencias, mitos, rituales, prácticas exóticas, como opuesto a los métodos de la ciencia oficial, persiste y se renueva periódicamente en la imaginación popular hasta la actualidad. El paradigma biológico es la base del pensamiento médico-psiquiátrico y puede seguirse desde la medicina hipocrática en el siglo V a.C. Superando las concepciones animistas, sostiene la causalidad natural del enfermar. La enfermedad mental tiene una etiología orgánica, cierta y presumible. Su desarrollo se produce sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, en un intento de extender a la psiquiatría el pensamiento anatomoclínico y fisiopatológico propio de la medicina. Con Kraepelin se establecen las bases para la descripción y clasificación de las enfermedades mentales. Este paradigma se ha mantenido firmemente anclado en la medicina psiquiátrica, a pesar de la influencia de otras corrientes psicológicas o sociales. En los últimos años, a partir de los avances en neurociencias, la psicofarmacología y la informática, se asiste a un resurgimiento a gran escala de este paradigma.
Los elementos fundamentales de este modelo lo podemos ver en la siguiente tabla. En lo que respecta a los modelos psicológicos, si bien es cierto que existen referencias subjetivas o personales sobre la enfermedad mental y consideraciones psicogenéticas sobre su determinismo, el paradigma que se considera como referente inicial va a ser el psicoanálisis, que se inicia con la obra de Freud a finales del siglo XIX y que dominará sobre todo la psiquiatría americana hasta la década de los 60. Después irá perdiendo fuerza a favor de los modelos conductista y cognitivo. Los aspectos básicos de estos modelos se esquematizan en las siguientes tablas. La psiquiatría social se desarrolla sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Esta orientación destaca la importancia de los factores sociales en la génesis de los trastornos mentales. Se puede diferenciar dos niveles: el microsocial, que considera la enfermedad mental como consecuencia de la alteración de las relaciones interpersonales y de la comunicación en grupos pequeños, familiares, laborales. Macrosocial, que centra la atención en las grandes estructuras sociales y el papel patógeno en la desintegración y el conflicto social. Son los que más van a determinar tu salud. Y luego está si tienes un buen sistema sanitario y luego está si tienes una buena genética. Pero después, ¿no? Pero bueno, en proporción mucho más pequeña. En sus posturas más extremas, todo el enfermar psiquiátrico se reduce a una sociosis, una enfermedad de la sociedad. Hay autores que desde una perspectiva histórica sostienen que la enfermedad mental es un mito, es una invención social. La antipsiquiatría se plantea con la crisis de las instituciones psiquiátricas que se contemplan como estructuras represivas e ineficaces. Orientaciones más constructivas han permitido el desarrollo de la psiquiatría comunitaria, canalizando el movimiento asistencial hacia una reforma de las instituciones psiquiátricas y a una atención centrada en la rehabilitación psicosocial. Cada uno de estos modelos tiene una utilidad limitada, aportando distintas perspectivas sobre el concepto de enfermedad mental. Ninguno es suficiente per se para dar cuenta de su complejidad. Existen también propuestas que tratan de integrar los modelos anteriores con la intención de evitar los reduccionismos, aunque tampoco resultan del todo satisfactorios. Bien, ¿y cómo definen el trastorno mental, la enfermedad mental, lo normal, lo anormal, las clasificaciones psiquiátricas internacionales? Bien, pues en las clasificaciones de referencia nucleares, surgidas como resultado de un consenso internacional, como son las clasificaciones oficiales vigentes de la Organización Mundial de la Salud y de la Asociación Psiquiátrica Americana, se han evitado términos como enfermedad o padecimiento para no suscitar problemas con su significado. El término aceptado y consensuado entre los diferentes autores y escuelas ha sido a día de hoy el concepto de trastorno mental. ¿Qué pasa? Pues que el término implica lamentablemente la distinción entre lo mental y lo físico, y nos vuelve a remitir al dualismo mente-cuerpo de épocas pasadas. La realidad es que esta distinción es artificial, hay mucho de mental en lo físico y viceversa.
Los mismos autores de hecho admiten que no existe una definición que especifique adecuadamente los límites del concepto de trastorno mental. Debido a la compleja naturaleza biopsicosocial de los trastornos mentales, en el momento presente no es factible concretar una definición operativa que englobe todas las patologías. En este contexto pueden ser más útiles definiciones parciales que se centren en grandes áreas de la patología. Por ejemplo, las psicosis funcionales se contemplarían desde la perspectiva del modelo médico como auténticas enfermedades psiquiátricas. Los trastornos psíquicos no psicóticos, también en otra época denominados neuróticos, están más dominados por el sufrimiento personal, son más difíciles de conceptuar y menos explicables desde el modelo médico, por lo que requieren otras aproximaciones como los modelos psicológicos y sociales. Finalmente, la definición de los trastornos de personalidad sin duda es la más difícil de establecer. Los límites con la normalidad a veces son difíciles de establecer al intervenir diversas consideraciones, estadísticas personales, sociales, morales, que sin duda son de difícil integración. ¿Sabes lo que a ti te caería muy bien? ¿El qué? Un rayo. ¡Grosa!